Hoy Eloísa va a hacer de anfitriona, porque gracias a ella, a la que hoy podemos tener a Anne y a Reinaldo en una sesión que va a ser muy especial, porque para nosotros de forma natural va a ser siempre difícil, ¿no?, estar al lado de personas que están tan cerca de la población indígena del Amazonas. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Eloísa, por activar rápidamente el contacto y pedirles que hicieran ese hueco en las agendas. Y muchas gracias a Anne y Reinaldo por estar aquí. Yo dejo la palabra a Eloísa y a vosotros, a ustedes, para que se presenten, pero va a ser algo especial poderles escuchar y tener conciencia de lo que está pasando, porque eso es lo más importante. El mundo está sufriendo en silencio y las cosas pueden ir muy mal, pero si estás sufriendo en silencio, sin que nadie te escuche, eso ya no depende del COVID, eso depende de las personas y eso no se puede permitir. Es por eso que estamos aquí. Así que yo no digo nada más, doy el turno de palabra a Eloísa, que es nuestra anfitriona, y Reinaldo, Anne, muito obrigada. Muito obrigada. Hola, estoy muy contenta de poder tener a Reinaldo y Anne acá hoy. Yo soy Eloísa Pereira, soy neuróloga de niños y adolescentes. Estoy en el cuerpo editorial de Frontiers para esta edición de Morning en Death. Empezó nuestro contacto con Reinaldo para que ellos hicieran un artículo sobre la situación en Amazonia. De este resultó todo que estamos haciendo ahora. Para nosotros en Brasil, yo que vivo en el sudeste de Brasil, tampoco es experto. Nosotros no tenemos mucho contacto con lo que se pasa en norte, en la región toda de Amazonia, que es un mundo muy distinto de todo lo que vivimos en Brasil. Entonces, hoy también yo voy a aprender mucho. Quiero decir bienvenidos a todos que están a asistir, especialmente a Anne Alencar, que es presidente de IFA, que es una institución muy importante para toda la situación de los indígenas y de la ecología de Amazonia. También Reinaldo lo conozco un poco más de tiempo, ha hecho muchas cosas distintas, pero ahora está con los indígenas de la Raposa. Reinaldo, tu currículo es realmente muy, muy largo. Lo que puedo decir es que trabajas con conservación y coordinas la gestión de ecosistemas de... Mira, por favor, preséntate. Por favor, preséntale. Ok, gracias Lidia, gracias Eloísa. Yo soy el director de una organización no gubernamental en Brasil que se llama Naturaleza y Cultura Internacional, que trabaja solamente en las América Central y América del Sur. Y yo trabajo con los indígenas de Roraima, que están al norte de Brasil, con un programa que se llama, un proyecto que se llama Bem Viver, básicamente en el borde de Brasil, Venezuela y Guyana, el extremo norte del país. Y tengo experiencia larga trabajando en otros ecosistemas también. Tengo doctorado en biología de conservación y voy a hablar hoy completamente fuera de mi zona de confort, pues voy a hablar después que Anne habla de los datos. Yo voy a hablar un poquito de lo que estoy percibiendo con la gente que yo trabajo. Entonces, yo agradezco la oportunidad de llevar un poco de la voz de estos compañeros de trabajo afuera de Brasil. Gracias. Mi nombre es Reinaldo, yo soy biólogo de conservación, trabajo
hace mucho en la interfaces entre gente y naturaleza, y trabajo para una organización no gubernamental que se llama Naturaleza y Cultura Internacional, en una sociedad con el Instituto Brasileño de Educación. Mi base es en Brasilia, pero este proyecto que se llama Proyecto Bien Vivir es en la región de C8 que ha mostrado Anne Alencar en su ponencia anterior. Lo que me gustaría hacer en este momento es intentar que se críe una imagen en la cabeza de la gente que sea un poco parecida con la percepción que yo tengo. Yo voy a hablar de un punto que no es muy confortable para mí porque yo tengo una formación biológica y no psicológica, pero la idea es que se construya una imagen en sus cabezas, ¿no? Como dice Anne, aunque los indígenas no son más que números, son personas con historias y con corazón. Entonces, eso lo que está pasando en las cabezas y los corazones de esta gente es muy dolido. Yo voy a leer de forma rápida para ustedes lo que yo he recibido de una amiga indígena, Thelma Taurepán. Reinaldo, es mucho dolor, es mucho sufrimiento para todos nosotros. No es solo una gripa, es muerte de verdad. Y los casos están aumentando en mucho. Hay una incompetencia general en la área de la salud. No tenemos ni tampoco un ministro. Sí, estamos siendo atingidos y los casos están creciendo mucho. Ayer yo he perdido a mi hermana. Entonces, la sensación que la gente tiene es como si estuviera en una tormenta perfecta. Sí, tenemos un cuadro de destrucción de salvaguardas ambientales, de salvaguardas de salud, de salvaguardas sociales y de salvaguardas democráticas. Entonces, mis amigos como este que está arriba, es el Tushawa Yassi, es su esposa, acaban de salir de un cuadro muy grave de COVID-19. Tengo otros amigos, gente que yo no conozco personalmente, pero la gente está sintiendo miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión y mucha desconfianza. Es como si hubiera una gran tormenta alrededor de la gente. Eso está rodando y tú ves pasar en las caras de sus amigos y al mismo tiempo las paredes de esta tormenta se están acercando de ti. Entonces es como una tempestad perfecta, ¿no? Y lo que está haciendo el sistema de salud, o mejor, lo que no está haciendo el sistema de salud. No tenemos un sistema de testes muy buenos. Los profesionales de salud están yendo a campo a hacer cosas y contaminando a la gente porque no hay tampoco un sistema de teste eficiente para esos los casos que ha hablado Anne de un médico, pero en Roraima hay motoristas, enfermeros, gente que está en el front del problema, que fue a campo para hacer vacunas contra influenza, contra la gripe común, y empezaron a contaminar a gente, aunque muchas de estas comunidades estaban cerradas con lockdowns. Entonces tenía como usted en su propia casa cerrado y se va a un médico o se va a un profesional que estaba para ayudar sin saber y esto estaba contaminando a la gente. El otro punto es que la gente que está en la ciudad, por ejemplo, Roraima empezó ese trabajo en Boavista, habían 2 hospitales y habían como 10 lechos de alta complejidad. Después empezaron a hacer un hospital y el hospital empezó a trabajar la semana pasada, como desde marzo solo empezó hace 2 semanas. Entonces tenemos un número insuficiente de hamacas de alta complejidad
y todas son lejos de las tierras indígenas. Entonces, no da tampoco la posibilidad de la gente se sentir acerca de la casa. Tiene que viajar 200 y más kilómetros para llegar al tratamiento. El sistema logístico es súper ineficiente y las extensiones son muy grandes. Entonces, parte de los recursos del sistema de salud se va para logística y poco se queda en la parte más afectada, ¿no? Como yo hablé, retardo de construcción de los hospitales de campaña, y aunque hay un trabajo fuerte de los equipos de salud, a cosas ridículas. Por ejemplo, en Manaus se fue un team de gente que para ayudar como a la gente que estaba trabajando, y se quedaron como 15 días sin poder trabajar porque los arranjos institucionales no estaban perfectos. Y la semana pasada tuvimos noticia que buena parte de ellos no han recibido sus sueldos. Y hay una falta general de coordinación central. El Ministerio de Salud tuvo una posición muy política y poco pragmática, y esto ha causado una falta de coordinación entre los estados y el poder central. Y tampoco los indígenas están elegidos como público prioritario y más vulnerable. Cualquier niño sabe que desde 500 años de colonización en el país se pregunta, ¿por qué sufren de males, dolencias así? Porque tienen un sistema inmune diferente de nuestro, son menos resistentes a ciertas cosas. Entonces, ese es el cuadro del sistema de salud. Y lo que están haciendo los indígenas, ellos mismos y sus organizaciones, están estableciendo puntos de control y bloqueo de vías con grande resistencia de la población, de las otras poblaciones que quieren ir a vivir sin control. Están organizando campañas de provisión de géneros alimenticios y de equipo de protección individual para que puedan mantener estos roadblocks, esos checkpoints bien y funcionales. Están cerrando entrada y salida de las comunidades, a veces desafortunadamente con el virus adentro, que es muy peligroso. Están presionando por respuestas efectivas de los gobiernos. Están ayudando a los científicos a entender el comportamiento del virus en las tierras indígenas, como ha demostrado Anne y Coyab en ese esfuerzo muy grande. Están haciendo captación de fondos para ayuda a grupos más vulnerables, y están intentando hacer lobby político en Brasilia y en sus estados, ¿no? Pero lo que ninguno está haciendo, esto es lo que me está afectando el corazón de manera más dramática. No hay una estrategia eficiente de comunicación, y yo voy a decir, estos argumentos son parte de una charla que yo tuve con una psicóloga que trabaja con cuestiones de sobrenaturales, así, y para gente que tiene una visión mística del mundo, ¿no? Entonces, la gente es como si hay la parte de contacto que trabajan con los elementos que a nosotros es común, pero cuando hay un riesgo muy fuerte, la gente se protege en un otro lugar, en otro sitio que tiene que ver con sus tradiciones y con sus leyendas y con sus mitos y todo eso. Entonces, esta parte no está mirada por el sistema de salud. Toda la parte psicológica no está debidamente contemplada. Entonces, para que tengamos una estrategia de comunicación eficiente, tenemos que tener en primer lugar información de calidad. Después, hay necesidad de traducción de esta información de calidad para las lenguas y los agentes locales, por ejemplo, los agentes indígenas de salud y los líderes comunitarios, ¿no? Estos son gente que está en una posición que pueden mejor informar y que la gente se cree.
a veces no creen en los agentes blancos, pero lo creen en sus propios hermanos, primos y todo. Entender esa parte de la historia, por ejemplo, cómo ellos trabajaron la cuestión de pandemias anteriores, cómo funcionaron, cómo agieron y cómo podemos utilizar de esa tradición oral para que podamos difundir las informaciones mejores. Cómo los mitos y las tradiciones para enfrentar esos desafíos funcionaron en el pasado. Cómo podemos aprender de eso y empezar una política diferenciada, lo que hablaba Anne. No es si tú duermes en una hamaca común y de repente tiene que pasar, si tú duermes en una hamaca y tiene que pasar para una hamaca, es muy difícil dormir. Entonces así pasa, ¿verdad? Los sistemas de mitos y tradiciones son el confort, es como una hamaca. Se duerme bien porque se duerme tranquilo. Si tiene que dormir en un otro sitio que no conoce, es muy difícil dormir. La otra cosa es entender cómo la medicina tradicional, los chamanes y los pajés, los curanderos y personas sagradas, por ejemplo, los padres y otros que tienen una interacción cerca y que tienen confianza de la gente, pueden con buena información ayudar a evitar problemas de contaminación, identificar los casos más graves y destinar a esa gente para atención mejor. Porque lo que está pasando es que como los países a veces no tienen la información, están tratando de casos que necesitarían de alta complejidad, están intentando trabajar allá y parte de la muerte acontece también por eso. Entonces, ustedes cuando está con miedo, se queda protegido en su ambiente de confort y no quiere porque supo que hubo contaminación, que la situación en la ciudad es mala, entonces tiene miedo, entonces se queda y eso agrava más el problema. Entonces, en ese proceso de comunicación, desarrollar confianza es importantísimo. Y finalmente, pensar cómo se va a armonizar la cuestión del luto, los funerales y todo con las mejores prácticas durante un sistema de pandemia, porque si la gente se va a ciudad, ¿cómo se va a hacer con los muertos, por ejemplo? No se puede trasladar. Entonces, estas estrategias ofrecen confort a la gente y así se puede mejorar un poco esta visión de la tormenta perfecta, ¿no? Y finalmente, lo que podemos hacer nosotros juntos, ¿no? Yo digo, ustedes en Barcelona, nosotros acá, las comunidades que están trabajando con eso. Primero es demandar un modelo transparente y sistemático de testes para los indígenas que considere esta gravedad de los datos geográficos que ANE ha presentado a nosotros. Demandar prioridad, atención del punto de vista de que son los más vulnerables dentro de la población indígena junto con los que tienen otras comorbilidades, ¿no? Demandar un soporte a situación de trauma si ellos piensan que es necesario. También pueden pensar que no sea, pero eso es muy importante, darles voz, ¿entiende? Y exigir que la OMS, eso ustedes pueden hacer mucho, que la Organización Mundial de Salud dé prioridad total en el sistema de vacunas para los indígenas, porque son los más afectados, los que están muriendo más fácilmente, ¿no? Y ayudar a las asociaciones indígenas como APIB, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la COIAB, que es la Coordinación de Indígenas de la Amazonía, y el Consejo Indígena de Roraima, con lo que yo trabajo en las campañas de recaudación de fondos. Estas ayudas son diferentes. Lo que nos parece es que, así, yo voy a contar una historita muy corta. Yo fui a hacer mi PhD en Australia, ¿no? Y trabajando allá, yo vi que las ONGs de Australia son pequeñas. Y yo preguntaba por qué.
Y al final yo pensaba eso, yo quiero que mi trabajo no sea necesario, porque en el caso de Australia, las ONGs no son grandes porque el gobierno funciona. El gobierno trabaja por la gente y dan respuesta para la gente. Son accountable, son responsables, son cobrados por la población. Y en el caso nuestro en Brasil, los gobiernos no tienen efectividad. Son como dinosaurios que tienen una fuerza estupenda, pero como los dinosaurios que tienen manos muy cortas. Entonces no consigue hacer ajustes finos de las cosas y tampoco llegar al fin de la línea. Entonces, por eso las organizaciones indígenas tomaron esta lucha para ellos y están trabajando muy fuerte para conseguir resultados mejores. Y con eso yo agradezco la atención de todos. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.